las crisis que todos pasamos, ¿no? Y, y lo que significan en la vida, ¿no? Porque cuando estás ahí, pues no puedes entender. Tuve que estar en este lado, en este momento sola, como para poder entender qué me gustaba a mí, ¿no? Ahora he aprendido que toda crisis está en la mente. Creo que la experimentas para expandir tu alma, para crecer. Por ejemplo, en el momento que a mí me dan este diagnóstico de mi hija, obviamente yo no estaba preparada para algo así. Me causó estas preguntas y dudas. ¿A dónde se fue? Ujú. Porque si ya se fue, ¿a dónde se fue? ¿De dónde vengo? La divinidad y nuestro creador siempre tiene un gran plan para nosotros. O sea, necesito asegurarme de que yo ya lo aprendí, porque no lo Sí. voy a volver a repetir. ¿Cómo vas a resolver algo que no lo tienes consciente? Futa. Uno de mis mayores aprendizajes. Es que tu yo mejor lo- maestro, de yo tus lo mejores pasaría, maestros de la vida. lo pasaría 30,000 veces, güey. Porque hablando de manifestación, que ese es un episodio que no se pueden perder porque va a estar increíble. Ay, sí. Inspiracional, de Ujú. crecimiento personal, espiritualidad, meditación, yoga, así. Está buenísimo ese tip. Las crisis siempre te van a traer algo increíble. Detrás de la crisis siempre viene una super bendición. Acompáñanos en este viaje del autodescubrimiento. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Y qué regalo vienes a entregarle al mundo? Hemos creado este espacio para compartir el viaje espiritual que recorremos para conectar con el poder de nuestra alma. Bienvenidos. Nosotras somos Miriam Beer y Erika Paul. Y esto es Dos Luciérnagas y Contando. ¿Estás lista para empezar este episodio del día de hoy? Estoy más que lista. Tengo mucho que decir. Tengo mucho que compartir, la verdad. Pues yo creo que todos se van a poder identificar con muchas cosas porque todos pasamos por momentos críticos. Sí. Pues el día de hoy queremos hablar de las crisis que todos pasamos, ¿no? Y, y lo que significan en la vida, ¿no? Porque cuando estás ahí, pues no puedes entender, pero cuando las volteas a ver, o sea, hacia atrás, todas tienen un significado enorme. Y yo me puse a pensar, por ejemplo, ¿qué crisis he tenido yo, no? Y qué han representado en mi vida o en qué se han transformado. Y yo me puse a pensar y dije, creo que la crisis más, o sea, la primera crisis de mi vida, ¿verdad? Creciendo era la crisis de escasez, ¿no? Y de que mi papá se tuvo que venir a Estados Unidos pues para buscar una vida mejor para nosotros. Y, y en esa crisis que obviamente cuando yo la estaba pasando la odiaba, no quieres estar ahí, quieres estar como viviendo también una vida diferente, viendo que todo mundo, entre comillas, están en otra vida pues más padre, más tranquila, sin tantas carencias, este, pero esa crisis, cuando yo la volteo a ver ahora, me doy cuenta que fue para traernos aquí a todos. O sea, al final de cuentas, mis hermanos y yo terminamos viviendo aquí, ¿no? Terminamos viviendo, o sea, terminamos viviendo aquí, tenemos una vida súper plena y bonita, pero algo que yo no quería hacer, ¿no? O sea, que era, ay, o sea, lo que estoy viviendo me choca, me ayudó a expandirme. ¿Por qué? Porque cuando vine aquí me puso esta crisis de escasez, me tuvo que poner a expandirme yo, a crecer, a aprender. Tuve que aprender inglés, ¿no? Tuve que aprender una nueva cultura. Y luego, cuando me puse a ver, ok, ya sobresalí, todo, no pasó nada. ¿Qué crisis me siguió? Siguió la crisis de mi divorcio, ¿no? Y fue una crisis, pues, de relación de pareja en el que empiezas otra vez tú y no la quieres vivir y no quieres enfrentarte y te duele y es difícil, pero otra vez volviendo a ver como el pasado dije, o sea, qué me dio esta crisis, no? Del divorcio. Me enseñó a aprender y a disfrutar estar conmigo misma, me enseñó
a ser independiente, me enseñó a reencontrarme, porque creo que en las crisis, yo no sé qué piensas tú, creo que en las crisis siempre va algo de como pérdida de identidad o de lo que te gustaría hacer, pero sientes que no hay un match, como que no hay un match y por eso viene la crisis. Entonces viene como el reencuentro, en mi divorcio viene el reencuentro conmigo misma de, wow, yo no sabía que me gustaba esto. Tuve que estar en este lado, en este momento sola, como para poder entender qué me gustaba a mí, ¿no? Y a través de esta crisis también venía con la crisis de profesional y ahora qué voy a hacer. Entonces era o sea, de relación y también de qué voy a hacer yo conmigo, ¿no? O sea, profesionalmente no he trabajado en mucho tiempo y fue la mejor bendición porque esto me trajo, este, pues a reencontrarme con quién soy y con qué realmente quiero y, y de aquí pues ya me trajo después conocer a Tim. Pero, por ejemplo, yo, o sea, yo hablando de todas estas cosas, siempre veo que tenemos que voltear a ver hacia atrás como para darnos cuenta, y yo se los digo para que las personas que estén escuchando empiecen a reflexionar y digan, ¿qué crisis me han pasado a mí, no? ¿Y cuál ha sido el resultado de estas crisis? Para que cuando nos llegue la crisis en el momento no nos sintamos como que nos estamos ahogando y que no vamos a salir de ella. ¿Qué crisis a ti personalmente, tú viéndolas hacia tu pasado, dices, me cambió la vida? O sea, tuve esta crisis y esto fue lo que aprendí. Creo que, bueno, quiero iniciar esto Sí, porque ahora he aprendido que toda crisis está en la mente. Por eso tú sí. dices, o sea, a ver, aprendí y lo que me trajo es esto, pero tú en el momento lo odiabas. Pero ¿de dónde Ujú. proviene ese odio, esa sensación Sí, de todo viene sentirte de adentro. incómoda? Estás dentro de ti, en tu mente, estás generando imágenes, pensamientos, escenarios que a lo mejor ni existen. Es esta parte de la mente donde está muy enfocado en la parte egocentrista. Vamos pasando por momentos donde tenemos ciertos retos, donde, ajá, tienes que aprender algo. Si tú lo logras aprender, pues es como, pasé el examen, ahí voy al siguiente reto, ¿verdad? Pero Pero no te salvas, nadie se salva de las crisis. Me puedo relacionar mucho contigo porque yo también terminé en Estados Unidos por una crisis, o sea, ¿verdad? En ese momento. Yo era muy chiquita, ya no sé, yo no recuerdo, o sea, recuerdo que ya no estaba en la misma escuela, recuerdo que estaba en una nueva escuela, recuerdo que estábamos cambiándonos mucho, ¿sabes? ujú, Recuerdo sí, que mis hermanos eran los grandes, eran los que apoyaban. Recuerdo no tener papá, la ausencia de mi papá, todas esas cosas, pero mi mamá, la verdad es que fue una gran madre y una gran mamá y, al final de cuentas, yo no de chiquita no recuerdo yo sufrir esas crisis de carencia, o sea, como que tenía que comer, tenía lo básico, pero esa crisis nos ayudó a tener papeles, donde ahora, cuando éramos más grandes y, pues, no teníamos el apoyo para poder estudiar en una universidad, pudimos tener esta oportunidad en Estados Unidos de lograr nosotros trabajar y estudiar para poder lograr acabar nuestra carrera. Y poder desarrollarte. superarnos, desarrollarnos y superarnos, Sí, ¿okey? Entonces, esa crisis de mi mamá trajo algo muy positivo para sus hijos, ¿sí me explicó? Y en mi caso, pues, digo, en la vida sí he pasado muchas crisis y, pues, a veces no las entiendes. O sea, en su momento, cuando estás pasando la crisis, en el momento en que está sucediendo, no las puedes comprender. Estás, mentalmente, em, ahogándote en sí. un vaso de agua. Sí, yo te quiero preguntar, porque ahorita que tú dijiste eso de las crisis, o sea, empiezan desde adentro, ¿no? Desde tu mente. Digo, te doy la razón totalmente porque somos creadores y creamos nuestra vida. Pero incluso conociendo esto, o sea, que creo que me resuena en el corazón, pues como ser humano, no como alma, porque cuando digo, las almas son como ya
pensando que ya me morí, que ya lo veo de una forma más elevada. Creo que esa es la parte de ser humano que trato de entender, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, el día que a ti te dijeron sobre Natalia, sobre la enfermedad que tenía terminal, o sea, tú te pones a pensar ahorita y dices, yo creé esa crisis, o sea, ¿qué pasó? Yo siento, yo siento que algo así tan fuerte, pues son acuerdos de almas que traemos, pero al final de cuentas, o sea, esa crisis yo pienso, o sea, ¿cómo la creaste tú? No la creaste tú. Creo que la experimentas para expandir tu alma, para crecer. Y está pinche, porque algo así y cosas de perder a alguien, o sea, especialmente a un hijo, no me lo solamente me lo puedo imaginar y ni siquiera me lo puedo imaginar. Pero tú qué, o sea, ¿qué piensas, por ejemplo, eso? Ahorita que me dijiste es que nosotros creamos y la crisis empieza desde nuestra mente. Déjame te explico. Por ejemplo, en el momento que a mí me dan este diagnóstico de mi hija, obviamente yo no estaba preparada para algo así. Para mí fue una crisis horrible. O Claro. sea, me ahogué, me sentía que se me iba, se me venía el mundo encima. O sea, nunca había sentido algo tan cañón, ¿sabes? Nunca había sentido tanto miedo en toda mi vida. O sea, obviamente sí, me ahogué en esta crisis. Pero pues ahora a lo mejor eso justamente me ha llevado a el punto en el que ahora siento, ¿verdad? Y ahora ya comprendo, porque ahora ya transcurrió un tiempo donde trabajé en mí, trabajé en todas estas cosas, y he estado buscando una verdad, ¿verdad? O sea, buscar este, este origen de dónde venimos, porque esas cosas, porque a mí eso me causó estas preguntas y dudas. ¿A dónde se fue? Ujú. Porque si ya se fue, ¿a dónde se fue? ¿De dónde vengo? O sea, Exacto. cuál es mi origen? ¿Cómo Sí. funciona la mente? ¿Cómo funcionamos aquí? En ese momento, claro, güey, me ahogué y obviamente, y si me agarrara una crisis ahorita, a lo mejor me ahogo otra vez un ratito, pero la resiliencia va a ser mucho más fácil porque ahora ya tengo como más herramientas. En el momento en que a ti te dan un diagnóstico, ¿no? Y te dicen, híjole, tienes esta enfermedad, tienes cáncer. Empiezas tú a ahogarte solita, no está pasando absolutamente nada en ese momento. Ese presente, tú estás sentada, estás todavía bien, estás platicando, estás hasta te sientes bien físicamente. En ese momento no está pasando nada, pero ahí empieza tu crisis. Tu cuerpo no entiende la diferencia entre lo que estás pensando y lo que es una realidad, porque lo que estás pensando es su realidad. ¿Dónde está la crisis? No En está tu en el mente. momento presente, está en tu mente. Sí, sí. Ahora, si tuviéramos esta herramienta y fuéramos súper capaces de entender que todo esto es una ilusión, lo que me están diciendo no es verdad, no lo acepto. Estoy perfectamente bien, voy a encontrar una solución para poder encontrar un camino, ¿sabes? Okey, pero tomar las cosas, o cuando fallece un ser querido, estos seres quieren comunicarse contigo, ¿tú los dejas? No, estás abrumada, porque en tu mente hay una crisis de tristeza, de desesperación, de ansiedad, de decir: "Ya no lo voy a ver, esto ya pasó", o sea, es lo peor que te puede pasar. O sea, empiezas y tu mente no para, ¿eh? Y es como un taladrar y empiezas a sentirte agobiada, o desolada, desesperada. Para eso, yo quería hablar sobre estas crisis, porque cuando estamos en una crisis, no podemos ver la salida, o normalmente nos cuesta mucho ver el por qué me está pasando, por qué estoy pasando por esto que estoy pasando ahorita. Y y yo firmemente creo que el universo, que Dios, que nuestro creador, em, a veces nos mueve un poco o nos pone en nos ponemos, bueno, que nosotros ya sabemos que todo empieza aquí, nosotros también somos creador, ¿no? Dios vive dentro de nosotros. En esas situaciones creamos estas situaciones inconscientes para expandirnos, para crecer
Y siempre detrás de esta crisis, siempre viene algo positivo, siempre. No importa qué, o sea, no importa el resultado, y solamente lo vas a poder ver, pues no lo vas a ver 2 meses después, siempre lo ves años después. O sea, O hay ex personas que no lo ven, Erika, la verdad. Hay personas que no quieren verlo no y quieren verlo. prefieren mantenerse en este estado de depresión, de sufrimiento, de victimización. O sea, es la verdad. Pero estas personas no se dan cuenta. O sea, si tú te crees parte de algo más grande, del creador, ¿no? O sea, si eres parte de Dios, como acabas de decir, si tú eres parte de Dios, si tú tienes a Dios en tu interior, Ujú. digamos que eres un hilito de luz de Dios. O sea, pon tú que el Dios es una luz eterna, universal, y tú eres un hilito, y Dios es invulnerable, ¿por qué tú no eres invulnerable? Tú también lo eres, pero hay una parte de nuestra mente que es el ego, el egocentrismo, donde no nos permite ver la realidad de quiénes somos, donde nos ahoga en este círculo vicioso de pensamientos negativos que generan esta lluvia de emociones terribles en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos como que venimos a sufrir desde chiquitos. Luego, ¿sabes qué? Está pasando algo increíble en tu vida y estás con miedo a que se acabe. Está cañón. Estás con miedo a que Sí, ya me lo van a quitar, me lo va a quitar Dios. Así algo va dices, a me lo va a pasar. quitar Dios. Algo va a pasar, viene una crisis, güey, tienes razón. Estás en paz, todo está increíble, el trabajo o lo que sea, ¿no? Tu vida en general, todo está así Y dices, como, no puede ser. sí, no, esto está demasiado perfecto. Qué Sí, cañón, güey, esto no puede ser sabotaje. así. Totalmente. Eres tú la que estás, no puede ser. Todo está en perfecto orden y tú ya te saboteaste de que no, esto me va a durar poco. Y estás ansiosa con miedo, el miedo de que se te vaya a ir toda la... Pero a ver, regresando, por ejemplo, a estas crisis que tú has tenido, o sea, antes de que estuvieras despierta espiritualmente, ¿verdad? O sea, antes de Natalia, porque tu despertar fue después de Natalia, ¿no? Me imagino. O sea, Pues por las sí, cosas o que sea, hemos platicado. el a mí la vida me fue dando de que señales de así de zapes, ¿no? Ahí te va el zape. Sí, Y mis crisis sí, o sea, digo, por mismas decisiones que yo he tomado de mi vida, me dio una crisis, ¿no? Por haber hecho una droga que no debí de haber hecho por estar, ya sabes, quiero también participar y me cayó pésimamente mal y de ahí se abrió una serie o sea, una puerta desconocida para mí, la cual no fue fácil salir de ahí. Y sí me agarró depresión. Y también, o sea, para mí mucho era crisis, güey, porque yo no estaba en yo no viví una vida estable, ¿me explicó? Donde vivía con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, iba a la misma escuela toda la vida, mis siempre actividades había eran ya, o cambios. sea, iba de vacaciones todos los años, no viví eso. Mi vida era nómada, o sea, íbamos de aquí a allá, de acá para acá, y así fue, güey. Entonces, yo nunca tuve toda esa estabilidad. Entonces, dentro de mi inestabilidad, también había esto de, okey, me ayudó a adaptarme. Soy muy fácil, me adapto en donde sea. A mí me llevas ya a otra ciudad y me adapto en 2 segundos. Para mí es fácil eso. Pero en el proceso, pues, sacarme, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Estados Unidos a estudiar, me fui a un lugar de no sabía ni a dónde iba a ir. No era como que, yo que elegí la universidad, ¿me entiendes? Era, no tienes de otra, te tienes que ir con tu hermano allá. Y no nada más, y no llegué a Estados Unidos de que, ay, mijita, te tienes que ir porque yo te voy a pagar ahí la universidad. Era vete y trabaja para pagar tu universidad. Pero encima de eso llego y el lugar no me gustó y eso me pasó mucho. Me salía de la Ciudad de México y no me gustaba este lugar y entonces yo solita en mi mente, en mi crisis, en mi rollo, me deprimía y no le saqué provecho a muchos de esos lugares que fui. Bueno, pero no, eso era lo que te quería preguntar. Viendo, o sea, las crisis que tuviste en el pasado, antes de estar despierta, ¿cómo las confrontabas?
O sea, porque tiene que haber una diferencia enorme de cómo las confrontas ahora o a cómo las confrontabas antes. Es decir, si hay personas ahorita que nos están escuchando y dicen, estoy en una crisis y están en este de todo es negativo, ¿sabes? Es que no, es que mi vida, es que nadie entiende porque nadie ha pasado lo que yo he pasado y tararara, que todos nos hemos aventado esa canción, todos nos las hemos aventado. O sea, sí, o sea, cómo la pasabas antes y cómo las atraviesas ahora? Pues tal cual como lo acabas de decir, güey, era la víctima total, o sea, de la vida, o sea, yo era la víctima, ¿no? ¿Por qué yo? Me p ¿Sabes qué creo? Aquí te voy a decir algo muy importante que creo que se me vino a la mente, y es, las preguntas que te haces son muy importantes. Está cañón. La pregunta Sí, en ese momento, cuando yo estaba pasando una crisis donde no estaba en despertar, ¿sabes? O sea, no tenía esta información, no tenía todo, no, este trabajo que yo decidí hacer para mí. Yo, en ese momento, mis preguntas eran: "¿Por qué yo? ¿Y por qué yo no tengo esto? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué?". O sea, soy la víctima, 100%. ¿Me explico? Y sí. cuando me dio esta crisis, porque me tuve vértigo 6 meses estuve mareada, trabajando y yendo a la escuela porque no tenía de otra. O sea, no era como: "Ay, mijita, vete a descansar". Era: "A ver, o sea, tienes que terminar la universidad y tienes que seguir trabajando, aunque sientas que el mundo se te está moviendo y no estás estable, emocional, física, no, nada". Por tu Y vértigo. era: "Te aguantas", sí. Y en ese momento yo me sentaba a veces en mi carro sola, en la universidad, me acuerdo, me iba, en vez de irme con mis amigos, ¿no?, a echarla, yo me sentaba dentro de mi carro sola, dizque a tratar de conectar con Dios en ese momento que nunca, o sea, sentí una conexión muy muy fuerte, no sabía cómo. Y volteaba a ver a la gente, y yo: "Es que la gente, pues, es normal y yo no, ¿por qué yo?". Y yo me sentía como un ente, como una persona completamente separada del mundo, donde casi era la de la nubecita negra, güey, que tronaba así truenos, güey, así relámpagos y la fregada. Yo me sentía literal la víctima de la vida. Y en mi propia negatividad me empezaba a quejar de todo, y solo la vivía quejando, güey. O sea, todo era queja. Entonces, ¿sabes una cosa? La diferencia entre antes y ahora es que ya no me quejo, soluciono. Antes me quejaba, antes me hacía la pregunta, ¿por qué yo? ¿Y por qué no es posible que, yo no tenga esto? ¿Y cómo le puedo hacer? O sea, en vez de ahora es, okey, me está pasando esto, me está doliendo, siento miedo, lo enfrento y digo: "¿Cómo podría solucionar esto?". Es una pregunta distinta. ¿Cómo puedo ver esto de una manera positiva? ¿Cómo puedo, qué si tuviera, o sea, pon tú algo que tenga en carencia, qué si tuviera esto en vez de esto? ¿O cómo le puedo hacer para lograr esto? Ya son preguntas muy distintas. Ya no soy la víctima, sino ya me responsabilizo por la tontería que estoy viviendo en este momento, y ahora, ¿cómo la soluciono? Porque está en mí. No le echo la culpa a todo mi alrededor, porque antes todo el mundo tenía la culpa, Sí. ¿sabes? O sea, a la gente le echa la culpa hasta al presidente que ni conoce por toda su crisis. Le echa la Sí, culpa al país que ni sabe cómo funciona por su crisis económica o su crisis de carencia mental. sí. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo sobre las preguntas, porque yo me pongo a pensar mucho en mí y digo, sí, tienes razón, yo las preguntas era, ¿por qué me pasa esto a mí? Siempre era, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué, sabes? Mi papá, eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el plan de víctima. Y creo que el gran cambio para mí es el continuamente me hago esta pregunta. Cuando me pasa la crisis, siempre ahora digo,
¿para qué estoy pasando esto? O sea, algo tengo que aprender, algo tengo que aprender de aquí y tengo que entender qué. Entonces, empiezo yo soy muy mucho de esas introspecciones, de como de, ¿para qué me falta aprender? O sea, ¿por qué me estoy poniendo yo sola en esta situación? ¿Que me está pasando esto? Algo no estoy manejando bien, algo no estoy aprendiendo, que estoy causando este caos fuera de mí, ¿sabes? Esa pregunta es maravillosa. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Sabes que cambia completamente tu mentalidad y tu perspectiva? Porque todo es de perspectivas. Todo es como Sí. percibimos. Si tú te preguntas por qué yo estoy percibiendo la vida como una ruina, o sea, No, no. aparte como vulnerable, no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer Vulnerable, absoluta nada, negro. absolutamente nada. Ajá, Si yo estoy preguntándome qué tengo que aprender de esto, tu perspectiva cambia totalmente. Porque ahora ves las cosas como, a ver, okey, estoy pasando esto, está pinche. No, porque también, o sea, hay que aceptarlo. Las crisis sí, no están padres. no Y están. aunque ya tengamos de que este camino recorrido y ya estamos en un nivel de decir: "Ya me puedo hacer mejores preguntas", la neta está pinche Está gacho. y No la está fácil. sufres. Yo no No, estoy no diciendo está que no sufras, no, sufres güey. horrible, hasta Sí, tonterías. sí. Pero lo importante es que te des cuenta y puedas avanzar más rápido hacia el estado de felicidad, ¿me explicó? O sea, a cambiar eso. Lo importante es el avance que sea más rápido, el resiliencia sea más El regreso, este como rebound que hacemos, el rebound. el rebound, esto me acuerdo que una vez que tomé este seminario con, Master Co, es el que, el Master Co es el que va con Tony Robbins y les enseña a hacer meditaciones y todo este rollo. Fui una vez a un seminario Él con él. trabaja mucho la energía, se Él siente trabaja increíble. muchísimo. Sí, me encanta. Y entonces recuerdo que en el seminario nos empezó a hacer esta gráfica y nos empieza a decir exactamente las crisis, lo que nos vienen o sea, el tiempo, ¿no? Como cuando empezamos a trabajar espiritualmente y cuando dejamos esta personaje de víctima, cómo empezamos a evolucionar como almas y cómo, como dijiste tú ahorita, cada vez nos empezaba a enseñar que cada vez el rebound, o sea, el salto para regresar a tu estado balanceado, de paz, de plenitud otra vez, al principio el primer salto en la primer crisis está así, o sea, es una cosa que dices, no se va a terminar, no puedo, esto, no sé qué, y luego, y los rebounding, El rebote el de regresa rebote, de cambiar del estado de ánimo de la fregada a este estado de ajá, ánimo donde ya te sientas otra vez des- plena, bien, Ujú. El ¿no? rebote se va haciendo, o sea, empieza con una cosa enorme y se va haciendo así. Y entonces él empezó a decir, y yo dije, tiene toda la razón. O sea, yo empecé como a ver todas mis crisis y dije, wow, Fueron haciéndose así. claro, los rebotes se van haciendo más chicos, pero tienen mucho que ver, como dijiste, con las preguntas que te haces, con la pregunta de ya no soy yo el vulnerable, ya no soy de que por qué me pasa esto a mí, sino ¿para qué me es para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que ¿Para aprender? qué? ¿Para Buenísimo, qué? sí, La divinidad y nuestro creador siempre tiene un gran plan para nosotros, un gran, que nosotros también siempre. tenemos, claro, tenemos dicho ahí, ¿no? De las cosas que queremos aprender en esta vida, pero hay un gran plan y tenemos que confiar. Yo creo que a mí es lo que me ha pasado también mucho, aparte de las preguntas que ahora digo, entiendo y digo, ya sé que hay un gran plan detrás de esto, o sea, algo mejor viene, no sé qué fregados es, y en el momento no está nada padre y dices, ya lo quiero pasar, güey, porque está bien incómodo, ¿no? O me da miedo, pero dices, yo sé que hay algo bueno, pero no lo puedo entender. Y es la confianza, ¿no? La fe de este gran plan divino, de que, Sí, o sea, yo recuerdo cuando tenía la crisis de Natalia, sí decía: "A ver, oigan, neta que si es que tengo que aprender algo que espero que ya lo haya aprendido", o sea, necesito asegurarme
de que yo ya lo aprendí, porque no lo Sí, voy a volver a repetir. sí, Porque siento que cuando no aprendes, se repite. Por eso la gente cree que entra en un patrón. O sea, exacto, si sales con un cuate, de repente el tipo se porta de la frega, o sea, se porta mal, y es una persona narcisista, y es una persona que le gusta, diminizar a su mujer, y o sea, tú sufres todo eso, ¿verdad? De esta situación de tu pareja. A ver, terminas con eso, porque de alguna manera u otra eso va a terminar, porque todo es un ciclo, ¿ok? Y ya vas por la vida y de repente te encuentras a otro hombre. Y resulta que este hombre al principio se ve muy bien y de repente te sale con las mismas. sí, ¿Qué está pasando? ¿Por qué de nuevo yo? ¿Por qué nada más? Mucha gente se pregunta, muchas mujeres se preguntan, ¿por qué siempre atraigo a ese tipo de personas? Es porque no he aprendido algo. Tengo que aprender y hacer el rebound del que tú hablas, para poder ya llegar a otro estado donde yo ya me siento merecedora de algo diferente, exacto. Ya te donde yo amas más. ya sé que ya lo viví, ya entendí, ya sé lo que tengo que trabajar en mí. No echarle la culpa a ellos, ¿verdad? ¿De qué tengo que trabajar en mí? Y por qué también me quedé años con él, ¿verdad? O no sé cuánto tiempo. Sí, Pero esta parte de ya aprendí y créemelo, que en el momento que tú palomeas el examen, te va a llegar una nueva materia y va a ser totalmente diferente. totalmente, totalmente. Y el mejor ejemplo es, para mí, es, em, o sea, el que atraje a mi primer esposo, ¿no? Ujú. Y era porque Por yo no ejemplo. había, ajá, porque no había trabajado y me faltaba, o sea, tenía estas heridas que no las había trabajado y era de victimizarme y de otras cosas, hasta que no las trabajé y las entendí, güey. Las hice, primero las tenía que hacer conscientes, porque obviamente cuando me casé con él no las tenía conscientes, güey. ¿Cómo vas a resolver algo que no lo tienes consciente? Está cañón. Tienes Eso que sí es echar, difícil. tienes que echarte un súper clavado y Muchas ganas, sí, para muchas entender. ganas. Y no lo tenía. ¿Y qué me pasó? Obviamente fue un matrimonio que fracasó total y, o sea, y plenamente. Fue un fracaso total. Bueno, a ver, fracaso total como matrimonio, pero fue para mí futa, uno de mis mayores aprendizajes, Es que tu yo mejor lo, maestro, de yo tus lo mejores pasaría, maestros de la lo, vida. lo pasaría 30,000 veces, güey, porque me siento súper plena, me siento más yo ahora, me pude conocer más y esto también, el haber trabajado en mí y haber sanado estas cosas, me trajo ahora sí a Tim, ¿no? Y con el cual ahora tengo una relación Team. increíble. Tim, Tim. Soy team. Oye, no, Sí, es que ese ejemplo está increíble porque, fíjate, tú tienes una herida de paterna, ¿verdad? sí, En tu vida. Y pierdes esta cuestión de merezco todo, o sea, tú lo que necesitabas y lo que buscabas era alguien que fuera casi la figura que no tuviste. exacto. Pero, y como dijiste, yo seguí, o sea, como si fuera tu papá. Yo seguí todos sus ejemplos, todo lo que le gustaba, pues a mí me gustaba y lo que no le gustaba a mí tampoco me gustaba. Sí, Me exacto. convertí en casi lo mismo que él, porque tú buscabas eso de tu padre, ¿va? El que te va a enseñar en la vida, No el que te manches. va Sí, sí, pues es que sí, es eso. Y de sí, repente, pues pasa esto que, pues obviamente, de nuevo, todo es un ciclo, ¿sí? Fracasa el matrimonio, terminas y tú terminas aprendiendo, a ver, Erika, no se trata de encontrar a alguien que llene los espacios que tú tienes vacíos, sino de buscar quién realmente soy yo, qué me gusta. Entonces, este hombre te dejó un vacío más de tu claro, vida, sí, que para ti fue crisis, pero a la vez fue aprendizaje, porque ahí es donde a lo mejor pudiste también deslindarte de esta parte de la paternidad y pudiste lograr trabajar en ti y por ende abrir un nuevo campo de posibilidades donde de repente aparece Tim, que es un hombre completamente distinto a tu papá, a tu ex marido,
a todos los que a Eh, lo mejor incluso en toda tu vida te hubieras imaginado tener. ajá, no, Y jamás. ahora, a veces, a lo mejor, tienes a este hombre y posiblemente puedes entrar en crisis de decir: "¿Por qué lo tengo todo?". Sí me ha pasado, güey. Qué pex, o sea, ¿Por qué güey, lo tengo todo? O sea, porque de verdad, quiero este decirles a todos que Tim es sabotaje, lo máximo. Digo, también mi esposo es lo máximo, pero Tim es lo máximo de verdad. O sea, lo pero amo. el Y yo he visto sabotaje. Tim desde que están de novios, que se desvive por hacerte feliz. Y Sí, o es sea, un y es totalmente distinto a lo que tenías. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que de repente ahora ya tengo todo, y ya digo: "¿Por qué tengo todo?". No, a algo a está mal. algo va a salir mal. No, algo va a salir Sí. mal. No, O y sea, tú solita te saboteas y empiezas a lo mejor a tener un distanciamiento y, o sea, ¿por qué? Digo, lo digo, no digo que lo has tenido, yo estoy nada ujú, más hablando por un proceso sí, que puede tener el ser humano a decir: "Ya me distancio", y encuentras tú una pinche crisis nueva, o sea, tú la sí, rebuscas, la no, encuentras y la creas, y me ha pasado, ¿eh? O sea, que y me no ha tiene nada que pasado, ver. sí, y me ha pasado, y quiero decir que conscientemente las he observado, o sea, claro, ya es a través del tiempo, y me he dado cuenta que normalmente soy yo la que genera estas crisis, ¿sabes? Yo las genero. ¿Te ha pasado En con Tim, dices? ¿Te Me ha ha pasado? pasado me ha pasado con Okey. Tim, de que todo está muy bien y entonces yo empiezo inconscientemente, porque no lo hago consciente, es inconsciente. Claro, ahorita ya lo estoy cachando, güey, lo que me acabas de decir, claro. Y sabiendo el poder de tu mente, porque hablando de manifestación, que ese es un episodio que no se pueden perder porque va a estar increíble. Ay, sí. Ese episodio va a estar increíble. Hablando de manifestación, con esta conciencia, ahora cuando empiezo, ay, algo va a pasar, y luego así de que, a ver, corto todo, claro que no, no va a pasar Corte, nada, como el de Eugenio Derbez de: córtale, mi chavo. "Córtale, mi chavo". Sí, Así güey, no, mi chavo. Es por tu bien. Y tú solita, güey, es por tu bien. Es por tu sí, bien. sí, o sea, neta que sí empiezo de que, a ver, y hago el así del flip, o sea, voltea la tortilla y empieza a cambiar esos pensamientos de miedo, de algo va a pasar, de no sé qué, no sé qué, no sé qué, a todo está fregón, claro que no, o sea, y si pasa algo ahí medio raro, no pasa nada porque tengo todas las herramientas y estamos increíbles, o sea, todo va a estar bien. Pero es mucho estar trabajando en el, o sea, en la mente, siempre lo decimos, Todo el tiempo. la mente alerta Sí. todo el tiempo de nuestros pensamientos, este, Y lo mismo pero pasa cuando estás creando un proyecto como un negocio o algo así padre, y tú solita te empiezas a boicotear. O sea, sí hay cosas de creencias limitantes que te limitan y te bloquean energéticamente porque, pues, las tienes ahí, pero ese es el mismo boicoteo, o sea, es el mismo tema de la mente. ¿Y qué claro. pasa? Que hay algo que te frena por completo. Está todo aquí. Es un trabajo mental diario, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que todos Y los días hacer una introspectiva, que es lo mismo que hablamos de la meditación, es una introspectiva para poder abrir todos estos canales y poder ver realmente el poder que tenemos, porque tenemos sí, un chorro de poder. y otra cosa súper importante hablando, aparte de las preguntas que mencionaste que son maravillosas, tienes toda la razón, de ahí sale todo. Creo que es súper importante para todas esas personas que están despertando en este momento, que empiecen a observar a su alrededor y vean el apoyo que tienen emocional, porque Exacto. ahí está muy cañón. O sea, si tú estás en esto, si te la pasaste todavía la vida de víctima, yo te puedo asegurar que tú empiezas a voltear a ver a tus amigas y a la gente alrededor tuyo y va a haber muchos espejos en los que tú le cuentas algo, es que me pasó esto, ay no, es que sí, ¿por qué? Qué mala suerte tienes, ¿verdad? Siempre te pasa, güey, o sea, hay que de verdad es también estar checando qué tipo de apoyo tengo, güey. Si Claro, tengo tienes que puras saber con quién te estás amigas, juntando. sí, si tengo puras amigas que están vibrando en crisis todo el tiempo, porque sí hay amigas así, todas nos hemos topado con amigas Sí. que siempre, ay, güey, a ella siempre le pasa. Entonces, si estás teniendo estos apoyos, es tiempo de
recalibrar y voltear y decir, ¿qué necesito cambiar? Porque yo no quiero este tipo de amigas. Yo necesito amigas que me estén ayudando a cambiar hacia la mente positiva y empezar a hacerme estas preguntas de, a ver, güey, a ver, por algo te está pasando. O sea, hay algo positivo detrás de todo esto y no que te estén dando por tu lado de aventarte ¿no? Al piso y, ay, sí, pobrecita de ti. O sea, porque nada más le vas a estar inyectando más crisis a tu crisis. No, y aparte, espérate, deja tú las amigas, deja tú las amigas. Esta es otra parte súper importante que cuando tú y yo estábamos chavitas no teníamos, y son las redes sociales. Entonces, cuando tú estás pasando una crisis bien cañona y encima te metes a ver las redes sociales, lo cual es una falacia total, y ves que todo el mundo vive una vida feliz y maravillosa y, güey, o sea, tu crisis se va a volver 80,000 veces peor. Las redes sociales nos dan un sobreestímulo, güey. Si antes era como que veíamos la vida de 5 amigas, ¿verdad? Ahorita aquí, y luego decías, es que yo no, ¿verdad? Por ejemplo, yo no tengo novio, yo no tengo o yo no tengo lo que ellas tienen, lo que sea, lo que todas nos comparamos, especialmente cuando estás chavita. ¿Te acuerdas la vez pasada que yo te dije, yo me doy mucho cuenta cómo está mi vibración? Ujú. De acuerdo ¿cómo se llama? Algoritmos de Instagram. Es decir, cuando yo empiezo a dar scroll, güey, sí, güey, ahí me doy Sí, cuenta, te lo sí, juro. yo también. Si yo Cuando le cuando empiezo a porque subir hay una manera de ver cuánto tiempo pasas en Instagram. Cuando veo mucho tiempo, yo estoy en monotonía total. No estoy viviendo la vida como quiero vivirla. no, y yo me doy cuenta qué videos me están apareciendo. Ah, Ahí me doy sí, cuenta sí, no, eso también. en qué estoy vibrando, porque, Guau, eso es una muy buena esto es muy está buena observación. está Ve los videos cañón. que estás viendo Sí, y que sí, no, te estoy aparecen. totalmente de acuerdo. Yo te lo juro Qué que loco. cuando empiezo así y luego digo, güey, puras pendejadas, o sea, neta, de puras cosas superficiales y cosas así de que digo, wow, y te juro que me Estoy traumo y perdiendo yo, mi no tiempo manches, sí, completamente. sí, güey, me asusto y me empiezo a sentir mal yo de que, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto? No, no, no. Y ha habido otras ocasiones, te lo juro, que le estoy dando scroll, güey, todo es inspiracional, de Ujú. crecimiento personal, espiritualidad, meditación, yoga, así, Qué está loco. cañón. No, 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 no. Está buenísimo ese tip, ¿eh? Ese es esa esa es la chispa de luz que les podemos dejar en este episodio. Ya, o sea, Ah, y sí, también, digo, recuerden que no nada más es Instagram. El marido es tu espejo, tu claro, hijo no, es tu sí, espejo, tu no, amiga es tu espejo, tu sí, comadre es tu espejo, es todo cierto, es un espejo, todo es todo un es un espejo. espejo. Y si tú haces esta conciencia de decir, a ver, ¿qué está pasando a mi alrededor? Te sale, o sea, literal como si lo estuvieras viendo como una película y ver, a ver, mi algoritmo, mi esposo, qué conflictos tengo con esta persona, por qué estoy teniendo Sí, conflicto con, por qué vivo en una crisis total, ¿qué me pasa? ¡Ah! O sea, ya te das cuenta. Ahora, ojo, es súper importante y creo que con esto voy a acabar de hablar sobre esto, pero es muy importante que cuando tú te des cuenta de lo que estás creando, lo que estás viviendo y te das cuenta y dices, no mames, estoy en el hoyo total, o sea, estoy en el hoyo, que no te sientas culpable. No te sientas culpable, ay, porque la sí, culpa no, te va a hundir más. sí, tienes Necesitas razón, agarrar y decir, ok, de aquí parto. Perfecto, ya tengo material con qué trabajar. exacto. De aquí voy a partir, ¿qué tengo que hacer para que todo esto cambie? Esto que estoy viendo, de mi esposo, esto del algoritmo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? A lo mejor es empezar a seguir una cuenta de algo positivo, empezar a escuchar un podcast de algo positivo, empezar a buscar algún cursito por ahí de algo positivo, algo. Ajá, y con eso vamos a cerrar de que las crisis siempre te van a traer algo increíble. Detrás de la crisis Tiempo. siempre viene una super bendición y ahí es donde tú te debes de enfocar, decir, no sé qué es lo que viene, pero algo increíble viene para mí y solamente tengo que ahorita, como diría Dory, sí, la de Nemo, güey, just keep Sí, Doris, swimming, güey. just Yo keep soy Doris. swimming. Sí, o sea,
Solamente tienes que seguir nadando, seguir nadando, seguir nadando hacia adelante, no hacia abajo, no es para que te hundas, sigue Ni hacia para el adelante. pasado, ni hacia Ajá, atrás. exacto, es Esto lo hacia dejas, adelante. voy para adelante, pero sobre todo entendiendo lo que tengo en este momento, presente. Exacto. ¿Qué técnica tengo que aprender para en lugar de dar, o sea, de avanzar 1 metro, puedo avanzar 1 y medio o 2, lo que sea? Exactamente. ¿Y qué Pero tengo que aprender en este instante para poder lograrlo? Y ahí creo que es lo mejor, pero sigue nadando. Keep sí. swimming, Just keep keep swimming, swimming, just keep just keep swimming. swimming. Oye, pues nos despedimos. Estamos felices Gracias. de haber hecho este episodio. Me encantó. Me encantó todo lo que platicamos y no se pierdan el próximo episodio que ya estamos trabajando y va a estar súper increíble. Les mandamos un beso. Besos. Bye. ¡Ah!